Hola niños, jóvenes, adultos, bienvenidos al Club de Valores Bíblico de la Iglesia Bautista Cristo Vive. Todos cordialmente bienvenidos, niños. Nos encontramos felices de estar nuevamente reunidos hoy con ustedes. Ya es la octava lección que tenemos aquí en casita del Club de Valores. Qué bendición que no nos falta la palabra de Dios. Espero que sea de bendición para todos los chicos que aprendan sobre todo a ser obediente al Señor. Sí, y confiamos en el Señor que en sus casas estén bien, confiados, tranquilos de que el Señor nos protege, nos cuida, pero ante todo recuerden que debemos de tener dos cosas muy presentes y son el respeto a Dios y la obediencia, respeto y obediencia, tanto a Dios como a sus padres y a las personas mayores, a la actividad que hagan alrededor de ustedes en sus colegios, las tareas, o sea, alrededor de todo lo que es la vida de cada uno de ustedes, tengan presente eso, mis niños. Y al primero que debemos de agradar siempre es a nuestro Señor Jesús, que eso esté muy, muy, muy presente en sus corazones y en su mente. Y vamos a empezar, a iniciar la actividad de hoy con una palabra de oración. Entonces los invitamos a que allá en sus casas tengan una actitud de oración y vamos a pedirle el favor a Dianita para que oremos. Oremos pues y no les dé pena, cerrando los ojitos para concentrarnos los que quieren cerrar los ojos. Gracias te damos, Señor, por este día tan maravilloso que nos regalas hoy, porque nos has tenido con buena salud, porque nos cuidas, nos proteges, Señor. Pero si hay alguno enfermito, te pedimos, Señor, que seas tú sanándolo con tu mano sanadora y poderosa. Que seas tú bendiciendo a cada niño, a cada joven, a cada adulto, Señor, en sus vidas, que en sus casas estén reflexionando acerca de la vida espiritual y de lo importante que es, porque tiene que ver con la vida eterna. Bendícelos a todos, gracias por la provisión de esta semana, por el sustento que nos das cada día. Bendícenos, abre nuestra mente, nuestro corazón para escuchar el mensaje de hoy y sobre todo para poner en práctica lo que tú nos enseñas, a ser agradecidos en todo momento y con todo, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Y vamos a iniciar también cantando, nos gusta cantar. Nos gustaría cantar muchas canciones, pero la verdad es que el tiempo no nos da. Entonces vamos a cantar un canto que ya lo hemos cantado que se llama Jehová está en medio de ti. Y sepan que Dios está siempre en medio de todos nosotros, porque esa es una de las características de las atribuciones de Dios. Es su omnipotencia, es su omnisciencia y la omnipresencia. La omnipresencia de Dios es la que permite saber y entender que Él siempre está en todas partes. Jehová está en medio de ti y es poderoso, mis niños. Entonces vamos a cantar este hermoso canto para la alabanza y gloria de nuestro Señor Jesús. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti, con alegría, rayará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti, con alegría, rayará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Amén, mis hermanos. Que el Señor los bendiga, hermanitos. Bueno, y el título de la clase de hoy es Jesús desafía a un joven rico. Y lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 10, los versículos del 17 al 27. Pero antes de mirar la clase, vamos a mirar un versículo para memorizar. Este versículo lo encontramos
en el libro a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Y los voy a invitar a que ustedes allá en sus casas, vamos a repetirlo todos a la vez. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2, 8. Los vamos a invitar a que lo repitan, a que se lo aprendan y a que estén meditando en lo que dice este hermoso versículo. Y es así, mis estimados amiguitos y hermanos, miren, el versículo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia, ¿qué es la gracia? Es un regalo no merecido y es por medio de la fe ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, por nuestros pecados, merecíamos ser castigados, pero ¿qué pasa? Dios mandó a su único Hijo y en la medida en que nosotros creemos en Él, es que nosotros somos perdonados. Ahora, cuando dice, y esto no de vosotros, es porque nosotros como seres humanos no podemos hacer nada. Nosotros no podemos, no tenemos el poder ni para perdonarnos a nosotros mismos y tampoco le podemos decir a otro que le perdonamos sus pecados. Podemos perdonar las ofensas de alguien que viene y nos dice, perdóname lo que te hice, y ahí debemos estar dispuestos a pedir perdón y a dar perdón. Pero los pecados solamente los perdona Dios. Entonces, no es de nosotros, nosotros no podríamos hacer nada. Por eso Dios envió a su Hijo a morir en una cruz, a derramar toda su sangre, para morir por nuestros pecados. Por eso el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y miren lo que dice al final, pues es don de Dios, solamente puede ser por Él. Es algo, es una atribución, es una exclusividad de Dios. Su gracia solamente puede ser dada por Él. Entonces, si usted, mi estimado amiguito o persona que está ahí mirando este video, ya aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, déjese guiar por Él. Y entienda que siempre, siempre todo lo que usted haga en su vida debe de ser bajo la dirección de Dios. Pero si usted aún no ha tomado la decisión, niño, niña, joven o persona adulta, de tener una relación auténtica, verdadera y continua con el Señor Jesucristo, hoy es el momento, hoy es el día. No lo deje para más tarde. Empiece a vivir una vida, mi niño, conforme a lo que Dios quiere que usted viva. Sea obediente. Acéptelo como su Señor y Salvador. Busque una iglesia donde congregarse. Encuentre un grupo, un club de valores. Y si este espacio es útil para usted y cree que se lo puede compartir a otros niños, a otros jóvenes, hágalo, compártalo para que sea de bendición para ellos. Entonces, los voy a invitar pues a que nos dispongamos para la clase del día de hoy. Bueno, como habíamos dicho, la lección de hoy se titula Jesús desafía a un joven rico. Y esta lectura la vamos a encontrar en Marcos 10, 17 al 27. Si tienen sus Biblias, la pueden buscar y corroborar que esa historia sí está ahí. Y si no la tienen en este momento, cuando se acabe la lección, entonces la puedes buscar. Resulta que Jesús iba caminando, él siempre andaba caminando, él siempre andaba enseñando la palabra. Y en nuestra historia él iba por un lugar que se llamaba Jope. Él iba con sus discípulos, él iba con personas, había muchas personas que siempre le seguían. De repente llegó un joven que se inclinó delante del Señor Jesús, pero por sus vestiduras era un joven rico, y él se inclinó y dijo, Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús, este joven rico le dijo, Maestro bueno. Entonces Jesús le dijo, bueno, ¿me llamas bueno? Bueno no es sino Dios. Y aquí hay que tener cuidado con ese término. Este joven algo muy importante veía en Jesús y muchos creían que él era el Mesías, el Cristo. Entonces este joven le dijo, Maestro bueno. Entonces Jesús le dijo, bueno, no es sino Dios. O sea, él estaba corroborando de que
lo estaba reconociendo como Dios. No era que él no era bueno, claro, él era bueno, bueno, no es sino Dios, porque recordemos que Jesús es Dios. Pero entonces Jesús le hizo otra pregunta. Le dijo, guarda los mandamientos, conoces los mandamientos. Y ahí mismo Jesús le dijo, no matarás, no robarás, no mentirás, no darás falso testimonio contra otras personas, no vivirás con la mujer de tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el joven rico le dijo, maestro, yo guardo todos los mandamientos desde pequeño, siempre he guardado todos los mandamientos. Entonces Jesús le dijo, eso está muy bien, pero te falta cumplir uno. Y él decía, ¿cuál? Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces este joven rico, darle a los pobres mis riquezas. Este joven era muy, muy rico. Entonces él debe haber pensado, ¿y qué tiene que ver el yo dar a los pobres las riquezas con heredar la vida eterna? Pero lo que este joven no entendía era que él creía que estaba guardando todos los mandamientos, pero la verdad era que le faltaba el mandamiento más importante, que era amar a Dios por sobre todas las cosas. Dice el versículo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Él no estaba cumpliendo ninguno de esos dos mandamientos, o sea, el más importante de todos. Él solo creía que era hacer, 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 pero no entendía que él debía amar a Dios por sobre todas las cosas, y sobre todas las cosas eran antes que sus propias riquezas. Él amaba más las riquezas que a Dios, y eso le pasa a muchas personas. La gente quiere trabajar porque yo tengo que tener, yo le tengo que dar una buena vida a mi familia, yo tengo que tener un carro, un buen apartamento, una buena profesión, y hágale, y no se preocupan de Dios. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros nos ocupemos primeramente del reino de Dios, porque las demás cosas vendrán por añadidura. Y no quiere decir que no vamos a trabajar o a estudiar o a hacer lo que tenemos que hacer. Lo debemos de hacer, pero sin descuidar las cosas del reino de Dios. ¿Como qué? Como nuestra vida espiritual. ¿Y cómo cuido yo mi vida espiritual? Todos los días oro, todos los días leo, todos los días confieso mis pecados y obedezco lo que Dios me manda a través de su palabra. ¿Y qué dice la palabra? Que el que antes roba no robe más. Y lo mismo con todos los pecados. Entonces, si tú mientes, ya no mientes más. Si tú desobedeces, empieza a obedecer. Si a ti te molesta que tu mamá o tu papá te mande algo y te da rabia en tu corazón, pues ya no te tiene que dar rabia. Hazlo con alegría y con gozo, porque Dios todo lo sabe. No tienes que andar molestando a los compañeros ni riéndote de sus debilidades ni de sus defectos físicos. Al contrario, a ellos hay que hacerles más compañía, hay que estar con ellos, pero también hay que hablarles de Jesús. Entonces, el Señor quiere es que hayan cambios reales en mi vida, antes que desear y desear las cosas de este mundo, las posesiones de este mundo, todo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que deseemos las cosas de Dios antes que las de este mundo, porque las de este mundo nos llevan a la perdición. En cambio, el estar ocupado de las cosas de Dios nos lleva al cielo. Después de que este joven se fue, porque mire, él se entristeció, como vimos ahorita, él se entristeció y se fue. Él no fue capaz de renunciar a sus cosas materiales y a sus riquezas. Él no entiende que las riquezas de Dios son más grandes que las del mundo, porque hay gente rica que ni siquiera puede salir a la calle. Hay muchas personas muy importantes en este mundo y tienen que tener todo dentro de una casa y son como encarcelados porque no pueden salir a la calle. La gente los persigue, no los deja ni respirar, están detrás o están los ladrones ahí o los secuestradores, ellos no están disfrutando sus riquezas siquiera. En cambio nosotros sí, nosotros el Señor dice que teniendo sustento abrigo estemos contentos. Y el Señor Jesús le quiso hacer una reflexión a sus discípulos y les dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja. Imagínense la agujita, imagínense el camello.
va a entrar el camello por el ojo de una aguja? Eso es imposible. Pero el Señor dice que es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Qué tristeza. Y no porque sea rico, sino porque él puso su confianza en las riquezas y no en Dios. Y el que confía en las riquezas, pues no confía en Dios, porque él tiene su propio Dios, el Dios de las riquezas. Entonces el Señor les dijo eso a los discípulos y ellos decían, entonces va a ser muy difícil todo. Pero seguir los caminos de Dios no es difícil, es entregar tu vida al Señor Jesús. ¿Por qué? Miremos por qué. Porque Él fue el que murió en la cruz por todos nosotros. Este joven rico no quiso ir y entregar sus riquezas y darle a los pobres y seguir a Jesús. En cambio, mire lo que hizo Jesús. Jesús nos ama tanto que no le importa lo pecadores que somos. Él se entregó a sí mismo, o sea, Él dejó el cielo lleno de gloria para venir aquí a la tierra a ser un hombre mortal, a hacerse siervo, a hacerse menos que los ángeles, dice la Biblia, a humillarse en este cuerpo de humillación para poder llegar a esa cruz y derramar su sangre por ti y por mí. Y nosotros tenemos que saber que somos pecadores, que merecemos la muerte, que merecemos el infierno. Eso es lo que merecemos. Pero cuando miramos a Cristo, Él vino a darme ese regalo, la vida eterna. Él vino a morir por mí, para perdonar mi pecado y darme el regalo de la salvación. Mire qué hermoso, mis niños, y todos los que nos escuchan. Seamos agradecidos con el Señor y no hagamos lo que hizo este joven rico. Este joven rico se devolvió, triste, se fue y siguió confiando en sus riquezas. ¿Qué vas a hacer tú? Es la pregunta. ¿Qué voy a hacer yo? Es la pregunta. Aunque yo decidí seguir a Cristo, darle el primer lugar en mi vida y espero que tú puedas hacer lo mismo, porque Jesús te ama y murió por ti en la cruz para perdonar tus pecados. Recuerda que Jesús no quedó muerto, Él resucitó para darnos la vida eterna y Él es el único que ha resucitado. Por eso confiamos en Él, adoramos un Dios vivo, no un Dios muerto, y Él prepara un lugar muy especial en el cielo para ti si entregas tu vida. Porque si no le entregas tu vida y no empiezas a obedecerle y a leer su palabra y a orar y a tener una real relación con Él, va a ser imposible. Hasta aquí la lección. Entonces vamos a mirar lo que es para reflexionar. Bueno, niños, jóvenes y adultos, vamos a tomar un tiempo para reflexionar sobre lo que hemos visto el día de hoy. Miren, mis niños, cuando confiamos en Dios, Él no nos promete riquezas, pero sí nos dice que nada, nada nos va a faltar. Este joven puso su confianza en las riquezas, no puso su confianza en Dios. Démosle el primer lugar al Señor en toda nuestra vida y veremos sus bendiciones día a día. Si tú le das el primer lugar al Señor, Él va a cambiar tu vida totalmente. La va a instruir, la va a manejar, la va a guiar. ¿Realmente queremos ser guiados por Dios? Eso es muy importante. Y hay unas acciones que debes hacer y hay que hacerlas todos los días. Lea la Biblia, mi niño, todos los días. Ore todos los días. Confiese sus pecados a Dios todos los días y obedezca su palabra todos los días. Los invitamos a sí mismo, a todos y cada uno de ustedes, a que busquen una iglesia, busquen un sitio de congregación donde le enseñen mucho, mucho la Biblia, la palabra de Dios. Y congréguese el día domingo, como Él le manda, como nos manda a todos, ¿sí? Congregándonos el domingo, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Es uno de los versículos que nos enseña la palabra de Dios. Y por ahora no nos podemos congregar todavía, pero por este medio sí podemos estar atentos a la enseñanza. Y cuando ya el gobierno dé el permiso, entonces aprovechamos para empezar a congregarnos. Claro, y nosotros en la Iglesia Bautista Cristo Vive, gozosos estaremos de estar esperándolos y tenemos el tiempo de escuela dominical, el tiempo de meditación de la palabra de Dios para que se edifiquen y crezcan y se alimenten día a día de la palabra de Dios.
le pide permiso a sus padres y usted pone parte de su voluntad, se despierta con tiempo y dice y se desplaza hacia su sitio de congregación y el Señor le va a ayudar, el Señor le va a ayudar, porque en la medida en que lo buscamos, lo vamos a encontrar y el Señor no rechaza al que lo está buscando y siempre nos está llamando. Entonces la invitación es esa, mis niños, jóvenes y adultos, para que estemos en comunión y en comunicación con nuestro Señor. Entonces, vamos a finalizar con una palabra de oración y le pedimos el favor a Dianita entonces que termine con una palabra de oración. Terminemos en oración entonces. Gracias te damos, Señor, por la lección de hoy. Gracias porque nos hablas a través de este joven rico que puso su mirada en las riquezas y no en ti. Aunque es una enseñanza, Señor, que de pronto no termina bien porque este joven se fue triste, porque él no fue capaz de vender sus riquezas y seguir a Cristo, pero que sea una enseñanza para mí y para los que están oyendo de que nuestra mirada no está puesta en las riquezas, sino en ti, porque tú eres el Dios de las riquezas. Y cuando uno te sigue a ti, es el ser más rico del mundo porque lo tiene todo con nuestro Señor y Salvador. Él es todo en nuestra vida y ayúdanos, Señor, a ponerte en primer lugar siempre en todas las cosas. Cuando tomemos una decisión, te consultamos a ti primero. Si estamos enfermos, te pedimos la sanación a ti primero. Si tenemos alguna necesidad, la ponemos en oración, porque tú eres nuestro único Dios y Salvador, en quien confiamos. Ayúdanos a seguirte siempre fiel. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces ahorita ya le agradecemos a Appen que nos ha permitido utilizar estas láminas y la lección que son de tanta bendición para todos. Si alguien necesita de este material, puede pedirnos a nosotros y le pondremos en contacto con la institución de Appen. Y bueno, ya se acabó el tiempo, entonces nos vemos la próxima semana. Esperamos que el Señor les bendiga, les cuide, les proteja y que hoy pongan el estudio, la próxima semana están pendientes también. Bueno, bendiciones y nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga, los acompañe y compartan este video con otros amiguitos y su familia para que sea de bendición para la vida de cada uno de que los ve. Bendiciones. Chao. Chao.